Buenas tardes. En esta tarde voy a poder ocuparme de los casos relevantes de la actualidad en el Perú. Uno de los hechos es la corrupción y la crisis de confianza. Cuando nosotros hablamos de la confianza prácticamente institucional, es para el desarrollo de la investigación, ¿no? En este caso que yo me voy a ocupar, un caso relevante y transversal a la realidad peruana. Es la corrupción y el sistema y la consecuente crisis de confianza en las instituciones públicas, como Ejecutivo, Congreso y sistemas de justicia. Bueno, cuando nosotros pasamos a este caso, es, es porque prácticamente afecta la racionalidad, ¿no? O la nacionalidad, donde la corrupción es la manifestación de la arbitrariedad y la asimetría en el ejercicio del poder. ¿Y hasta cuándo es el vigente? Los constantes escándalos y las reformas legislativas que buscan restringir herramientas de lucha contra la crimen organizada como la colaboración eficaz, esto demuestra su persistencia. El otro caso es permite una propuesta integral. Esto requiere las soluciones políticas, jurídicas y económicas. A continuación pasemos a ser detallado. Cuando hablamos prácticamente del análisis de la filosofía del derecho en el Perú, antes, durante y luego del siglo XX, en este caso, el análisis debe contextualizar el pensamiento de Miro Quesada dentro de la tradición jurídica peruana. Entonces, cuando hablamos ya de ello, antes del siglo XX, finales del siglo XXI, inicios del siglo XX, predominó el positivismo legalista y la influencia del derecho civilista europeo. En este caso, una similitud del Code Napoleón o napoleónica. Entonces, esto, prácticamente esta ley formal, con poca reflexión filosófica autóctona sobre la justicia. Durante el siglo XX, surgimiento de la filosofía del derecho peruano, en este caso, la influencia de los corrientes iustonalistas, en especial las cortes católicas y el ius positivismo, en este caso de Kelsen, aparecen pensadores claves como Carlos Fernández, en este caso el cesarego, el teórico personalista de derecho, y luego el otro fundamentalmente Francisco Miro Quesada. Entonces, todo esto Miro Quesada introduce el rigor de la logista o de la lógica y la razón, distanciándose del puro positivismo y de los naturalismos tradicionales, en este caso proponiendo un nacionalismo ético jurídico. Cuando hablamos ya prácticamente del siglo XIX a la actualidad, o sea, hasta hoy, la filosofía del derecho peruano se enfoca en temas constitucionales, derechos humanos, justicia intercultural y la aplicación práctica de la ética pública, donde el pensamiento de Miro Quesada, en este caso nacionalidad no arbitrariedad, sigue siendo un referente crucial para criticar y el déficit de justicia y nacionalidad en las instituciones, en este caso peruanas. Cuando pasamos al análisis 2 de la teoría jurídica de Miro Quesada, el núcleo de su pensamiento es la teoría del derecho justo. ¿Esto qué hace? Busca establecer la nacionalidad como el criterio de validez ética de las normas. Entonces, la idea de evidad nacional y la razón mínima, en este caso Miro Quesada, postula que es posible una fundamentación nacional de la ética y el derecho, basado en una idea de vida nacional. Entonces, la razón mínima no impone contenidos específicos, sino condiciones de estructura. Cuando pasamos a los principios de no arbitrariedad, en este caso condiciones necesarias, entonces es una norma o conducta donde la arbitrariedad, si es impuesta sin justificaciones nacional, o niega a la voluntad, a los intereses del otro solo a un acto de imposición de poder, en donde la aplicación de derecho, una ley o norma, no puede ser justa
ni es arbitraria a la no arbitrariedad. Entonces es la condición necesaria, pero no suficiente para la justicia. Entonces el hombre arbitrario es el que decide cómo debe actuar los otros sin tener cuenta su voluntad. Entonces cuando pasamos a otro principio de simetría, en este caso condiciones suficientes, estos principios prácticamente es positivo que asegura la justicia. Una norma es simetría cuando se relaciona que establece en recíproco o universable, si A puede ser B, B debe ser poder de lo mismo de la A, bajo las mismas condiciones. Entonces, la aplicación al derecho, la simetría es la condición necesaria y suficiente para que una norma sea justa, se alinea con el concepto de igualdad ante la ley. Un ejemplo claro en esto es la igualdad de derechos y deberes entre el marido y la mujer en el Código Civil de 1984, donde eliminó la asimetría del código anterior. Cuando pasamos al análisis 3, al análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo, casos seleccionados, en este caso la corrupción y la crisis de confianza institucional, entonces la corrupción prácticamente como arbitrariedad, prácticamente la corrupción, en este caso el ejemplo, es el uso de fondos públicos para beneficios personales, el tráfico de influencias, la modificación de las leyes a medida. Es la máxima expresión de la arbitrariedad. Entonces, es la imposición de una voluntad particular sobre la voluntad general, el bien común, y sin justificación nacional sobre el poder. Y la simetría crea una asimetría radical en la sociedad. Entonces, acá vamos a encontrar los tipos de asimetría, ¿no? Asimetría de poder, asimetría de derechos, y el otro que es la no universable. Entonces, cuando hablamos de estos tres, prácticamente nosotros vamos a ver en una propuesta jurídica pública económica desde el Miro Quesada, o sea, de Miro Quesada. Cuando hablamos de jurídica, prácticamente esto es reforzar la lucha contra la arbitrariedad. En este caso, blindar y fortalecer herramientas como la colaboración eficaz en la fiscalía. El fundamento de Miro Quesada es principio de no arbitrariedad. El sistema legal debe tener mecanismos robustos para identificar y eliminar las normas que nacen de una voluntad irracional, en este caso la corrupción. Y cuando hablamos prácticamente del otro, que es la política, es promover la simetría en el poder. Entonces, esto hace establecer un sistema rendición de cuentas. Esto que tiene que ver riguroso, transparente, sin impunidades ni prerrogativas especial para congresistas o altos funcionarios. Ahora, para Miro Quesada es principio de simetría. ¿Esto qué significa? La ley de investigaciones y las sanciones deben aplicarse de manera recíproca. Cuando pasamos a la economía, prácticamente es racionalizar el gasto público. Entonces, esto implementa de sistemas de gestión pública que prioricen el impacto social y sean transparentes. Entonces, en este caso, eliminando la discrecionalidad y la opacidad en la contratación y ejecución de obras. Ahora, para Miro Quesada, prácticamente es el uso de los recursos debe ser instrumentablemente nacional, maximizar el bien social y racional interpersonalmente, no arbitrario. En este caso, garantizando el fin de las acciones estatales beneficie a la comunidad y no al grupo. Entonces, para todo esto, como conclusión prácticamente que ya se da, el pensamiento de Miro Quesada, con su énfasis en la nacionalidad como criterio de justicia, ofrece un marco filosófico potente y aplicable para el diagnóstico de la crisis peruana. En este caso, la corrupción y la desconfianza institucional son, en esencia, manifestaciones de la arbitrariedad y la asimetría que su filosofía condena. Entonces, la superación requiere un compromiso ético nacional porque parte de clase priorizan la universalidad y la reciprocidad en el trato y en la ley. Y muchísimas gracias.